Hola a todos, hoy estudiaremos los transistores, un elemento indispensable en la electrónica y motivo de la última revolución tecnológica del siglo XX. Pero, en primer lugar, veamos qué es un transistor. En la foto de la derecha podemos observar cómo son estos transistores, con sus tres patitas características. Lo interesante del transistor es que es un componente electrónico fundamental que puede funcionar como un interruptor o como un amplificador. ¿Sabías que es tan importante en el diseño de las radios que a veces se utiliza transistor como sinónimo de radio? Además, está hecho de unos materiales llamados semiconductores, que tienen superpoderes. Pero antes de continuar con el transistor, veamos el elemento base, el semiconductor. Por definición, es un material que conduce la electricidad bajo determinadas condiciones, como puede ser la temperatura o la composición. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos: intrínsecos, que son los materiales puros, los que podemos encontrar de forma suelta en la tabla periódica, como el silicio o el germanio, y los extrínsecos, que son estos materiales intrínsecos a los que se les ha añadido alguna impureza para mejorar sus propiedades. Se les ha dopado, como a veces ocurre en el deporte. Dependiendo de las impurezas, podemos tener dos tipos: el tipo P, en el que si el silicio puede hacer 4 enlaces, se introduce un átomo, como por ejemplo el boro, que solo puede hacer 3, dejando un hueco positivo, de ahí la P, de positivo. Y si introducimos un átomo que puede hacer 5 enlaces, como el arsénico, tendremos un electrón de sobra. Por lo tanto, como los electrones tienen carga negativa, tendremos un exceso negativo, de ahí la N, negativo. Una vez que ya sabemos qué son los semiconductores, ¿cómo deberíamos colocarlos para construir un transistor? En este caso, unimos tres semiconductores extrínsecos poniéndolos en contacto. De esta unión mágica aparecen las propiedades de interruptor y de amplificador. Tenemos dos configuraciones posibles: el NPN, en el que utilizamos dos semiconductores tipo N y uno P, y la configuración PNP, en el que utilizamos dos semiconductores P y en medio una N. Hacemos como una especie de sándwich entre esos dos N y ese P, o entre estos dos P's y esa N. A cada uno de los semiconductores unimos un terminal o patita para que puedan pasar los electrones. Estas patitas se llaman emisor, base y colector. Más tarde veremos la función de cada una de ellas. ¿Pero se puede ver esta conexión a simple vista? Bueno, pues realmente no. Nos la suelen vender encapsuladas, y de esa cápsula salen las tres patitas de cada uno de los semiconductores. Su forma es muy característica: una parte redondeada, una parte plana, que viene timbrada con una numeración que indica el tipo de transistor, y las patitas de conexión, que dependiendo de la hoja de características serán el emisor base colector o colector base emisor. Tendremos que mirar esa hoja de características para saberlo. Lo importante de todo esto es que la base siempre está en el centro. Para representar el transistor utilizamos estos dos símbolos, uno para el NPN y otro para el PNP. ¿Cómo recordarlos? Pues existe una regla mnemotécnica muy sencilla para acordarse. NP no pincha. La parte del emisor, que es la que lleva la flechita, no pincha en el transistor, va hacia afuera. Y PNP pincha, P de pincha. El emisor está pinchando el simbolito del transistor. ¿Y cómo sé las características de un transistor en concreto? Bueno, pues mirando su datasheet, la hoja de especificaciones del fabricante. En este caso, vemos la distribución del emisor a la izquierda, la base en el centro y el colector a la derecha. En este caso, estamos hablando de un transistor NPN 2N3904. Si vemos qué aspecto tendría este datasheet, abriendo esta ventana, bueno, pues tenemos la primera página de esta hoja de especificaciones, en la que nos dice cómo está configurado el emisor, la base, el colector, la distribución de las patitas y los datos característicos de voltaje, intensidades de este transistor. Y por último, ¿cómo funciona? Bueno, pues el transistor solo deja pasar corriente en el sentido emisor-colector o colector-emisor si le llega corriente a la base. O sea, que si la base actúa como control y le llega intensidad, dejará pasar intensidad entre el colector y el emisor. Es una especie de interruptor controlado también con intensidad. En el caso de que no le llegara nada de intensidad, aquí no habría circulación de corriente entre el colector y el emisor. Además,
Dependiendo de la cantidad de intensidad que llega a la base, podemos encontrar tres modos de funcionamiento: corte, activa y saturación. En corte no llega nada de corriente a la base y, como ya hemos dicho, el transistor se comporta como un interruptor abierto. Funciona al 0%, como veis aquí en la pequeña gráfica. En activa llega algo de corriente a la base y el interruptor se queda a medio abrir. Ese transistor funciona pues entre un 10, un 20, un 30, un 40, un 50, un 70%. Y por último, si llega mucha corriente a la base, vamos a tener el interruptor cerrado, o lo que es lo mismo, toda la intensidad del colector pasaría al emisor, funcionando a pleno rendimiento. ¿Y cómo se ve esto en un circuito? Pues fijaos, en la parte del corte, aquí tenemos la pila, que es la que suministra la energía eléctrica, llegaría a la base, pero a través de una resistencia muy grande, 1 megaohmio, o lo que es lo mismo, que casi no llega a corriente, lo corta. Por lo tanto, el transistor no está funcionando y no pasa corriente del colector al emisor, impidiendo que el LED se ilumine. Os preguntaréis por qué hemos puesto esta resistencia de 270 ohmios. Es para proteger el LED, ya que un voltaje de 9 voltios y la intensidad que proporciona podría fundir nuestro LED. Por lo tanto, esta resistencia de protección. Y esta es la que limita la intensidad que le llega a la base. Si ponemos una muy grande, el transistor no funcionará. Si vemos ahora el circuito en activa, hemos cambiado la resistencia por una un poquito más baja, de 150 kiloohmios. En este caso sí que le llega a algo de intensidad a la base del transistor y permite la conducción entre colector y emisor. La intensidad pasará en este sentido y hará que se ilumine el LED que tenemos aquí. Pero veis que el LED no está iluminado completamente, sino que está en una región intermedia. En cambio, cuando montamos un circuito en saturación, ya le hemos puesto una resistencia relativamente baja, de 10 kiloohmios, y la intensidad llegará a la base de forma masiva, dará mucha intensidad, y permitirá la conducción del colector al emisor de forma total, haciendo que el LED se ilumine a pleno rendimiento. Tenemos que llevar cuidado porque tendríamos la intuición de decir, pues no le pongo resistencia. Si no le pongo resistencia, lo que estamos haciendo es que a la base del transistor está llegando muchísima corriente, una cantidad infinita de corriente, y podríamos estropear nuestro transistor. Por lo tanto, en la rama de la base siempre hay que poner una pequeña resistencia para limitarlo y que llegue, pero que no llegue de forma tan masiva que pueda destrozar el componente. Y para finalizar, vamos a hablar de lo que es la ganancia del transistor. La ganancia es como una lupa de aumento. Si nos damos cuenta, una pequeña cantidad de intensidad en la base puede controlar una gran intensidad entre el colector y el emisor. A esto se le llama amplificación y se mide con la ganancia. Si un transistor tiene, por ejemplo, una ganancia de 80, significa que si le llega una intensidad de 1 miliamperio a la base, entre el colector y el emisor puede circular una intensidad igual a 1 miliamperio por 80, que sería la amplificación, la ganancia, sería igual a 80 miliamperios, 80 veces mayor. En nuestro caso, la ganancia de nuestro transistor 2N3904, con el que luego haremos todas las prácticas, tiene una ganancia de 300. O sea que si llega a 1 miliamperio a la base, tendremos entre colector y emisor una intensidad igual a 300 miliamperios. Si queréis algo más de información, la ganancia se suele calcular como la división entre la intensidad del colector dividida entre la intensidad de la base. Para simbolizar esa ganancia utilizamos la letra beta. Y esto es todo, espero que os haya gustado y vamos a ponernos manos a la obra con nuestras primeras prácticas con transistores. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.